Los hombres tienen más agua que las mujeres, ¿no? Este volumen de agua va a estar regulado bastante por la cantidad de productos que tengamos, ¿no? A su vez la distribución de iones. Y nuestros pacientes frecuentemente, ¿no? Ustedes lo van a ver en las salas de hospitalización o de emergencia, ya sean deshidratados, ¿no? O con edemas, ¿no? A veces un edema generalizado, la nasal, entonces hay que ver por qué razón está esto. A ver, un caso clínico que dice, a ver, antecedentes personales patológicos, niega haber padecido enfermedades exantemáticas, niega diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas, refiere la realización de una apendicectomía a los 12 años, niega complicaciones o secuelas de dicho procedimiento, refiere una fractura de radio hace 5 años, la cual fue tratada de manera conservadora, niega secuelas, niega transfusiones y niega convulsiones. El padecimiento actual inició el padecimiento la noche anterior cuando presentó evacuaciones de consistencia acuosa en 8 ocasiones en 12 horas, las que describe como agua blanca. Posteriormente se agregó vómitos de contenido gástrico en más de 10 ocasiones. Actualmente refiere astenia, arinamia, sed intensa y anorexia. Al interrogatorio dirigido menciona que los 3 días anteriores estuvo de viaje, donde acampó y al terminarse el agua embotellada ingirió agua de pozo cercano, ¿no? Sin hervirla previamente. Al examen físico que le encontraron al paciente una presión arterial de 70/50, una frecuencia cardíaca de 125, una frecuencia respiratoria de 24, una temperatura de 36,5, peso de 70 kilos y talla de 1,70. El paciente al examen estaba cooperador, despierto, ligeramente desorientado, ¿no? Acá nos debe llamar la atención, ligeramente desorientado, ¿no? Sin movimientos anormales, cabeza sin hundimientos ni salientes, ojos hundidos, se observan pupilas isocóricas, reflejos pupilares conservados, la nariz con narinas permeables, la mucosa nasal seca, la boca con mucosa oral seca, saliva filante, cuello cilíndrico y sin adenomegalias, tórax normolíneo, movimientos respiratorios aumentados en frecuencia y profundidad. Los ruidos cardíacos están rítmicos, sincrónicos, ¿no? Con adecuada intensidad, sin ruidos agregados. Los campos pulmonares sin presencia de estertores ni sibilancias. El abdomen plano, blando, que ocultan ruidos peristálticos aumentados en frecuencia de 60 por minuto. Decrecible la palpación, no doloroso la palpación superficial, medio y profunda, sin datos de irritación peritoneal. Se digiere exploración genital, extremidades íntegras, se encuentra una piel pálida, fría al tacto, signo de lienzo húmedo positivo, fuerza y reflejos óseos tendinosos sin alteraciones y llenado capilar de 4 segundos. Entonces, antes de desarrollar el caso, vamos a ver pues que nuestro cuerpo en sí, el 60% es agua, ¿no? Si una persona pesa 100 kilos, 60 kilos es de agua, ¿no? De los cuales están repartidos un 40% en el intracelular, ¿no? Y el resto está en el extracelular, específicamente aquí el plasma un 5% y el intersticio 15%. Sabemos que los iones principales en el extracelular es el sodio, mientras que en el intracelular es el potasio, ¿ya? Entonces el líquido extracelular está conformado pues, por el volumen plasmático, el líquido intersticial, la linfa, el agua del tejido conectivo, el agua transcelular. El agua también va a variar de acuerdo a las etnias, ¿no? El hombre siempre va a tener más agua que la mujer, ¿no? Se dice que los varones blancos tienen más, ¿no? Que los varones negros y lo mismo que los varones hispanos, ¿no? Un niño va a tener más cantidad de agua comparado con los adultos y esto va decreciente en los adultos mayores, que ya es menos cantidad. Luego, la pérdida de agua, ¿no? Va a estar mediada en sí por los solutos, ¿no? Entonces va a haber un intercambio de agua entre el plasma y el fluido extracelular muy rápido, ¿no? De 12 minutos. Entre el líquido extracelular y el intracelular va a ser más lento, ¿no? De 2 horas. Entonces cuando nosotros pasamos un cloruro de sodio intravenoso, ¿no? Ese paso va a ser rápido, pero el intercambio entre el líquido extracelular y el intracelular va a ser más lento, de 2 horas, ¿ya?
Entonces, el pasaje, ¿no?, de agua, ¿no?, de solutos, ¿no?, va a depender mucho, ¿no?, de cómo se encuentra nuestro intravascular, cómo se encuentra el líquido extracelular, cómo se encuentra en el líquido intracelular. Va a cambiar de acuerdo a la composición, ¿no? Por ejemplo, en el plasma, ¿no?, el sodio va a ser promedio de 142, mientras que en el líquido intracelular va a ser de 10. El potasio nosotros sabemos por definición que es predominantemente intracelular, 159, mientras que en el extracelular es de 4. Por eso cuando tomamos un análisis de AGA y electrolitos vamos a encontrar siempre el sodio por los valores de 140, al igual que el potasio en 4. Luego, ¿qué otro electrolito tenemos? El calcio, ¿no?, que en el plasma es 2.5 y en el intracelular menor de 1. Otro electrolito, el magnesio, ¿ya? Y esto es mayor cantidad en el intracelular. ¿Qué aniones tenemos? Tenemos el cloro, el bicarbonato, ¿no? El cloro va a ser predominantemente en el plasma, ¿no?, mientras que en el intracelular va a ser menor. Luego las proteínas. Tenemos que las proteínas, ¿no?, es en mayor cantidad en el intracelular, pero las proteínas vienen a ser pues el cemento, ¿no?, de los vasos sanguíneos para mantener una presión coloidosmótica. Este contenido de agua y electrolitos también va a variar de acuerdo al líquido, ¿no?, en la saliva, en el jugo gástrico, en la bilis, en el jugo pancreático, en el líquido biliar, fecal o líquido cefalorraquídeo, incluso el sudor. Por eso se dice de que la mayor pérdida de electrolitos que nosotros tenemos es gastrointestinal. Si nuestro paciente está con diarreas, con vómitos, acuérdense que va a perder bastante electrolitos. Si tiene una fístula, hay alta cantidad de pérdida de electrolitos. ¿Qué electrolitos vamos a perder? Miren, en la bilis, los pacientes que tienen catéteres de drenaje, 149 miliequivalentes de sodio, seguido de cloro, ¿no? Vamos, ¿quién tiene mayor potasio? La saliva, ¿no? La saliva tiene mayor cantidad de potasio, luego seguido de líquido fecal, ¿no? Por eso cuando el paciente vomita, ¿no?, constantemente puede hacer hipocalemia, ¿no?, y hay que reponer esa pérdida. Entonces, tenemos que la difusión, ¿no?, de los electrolitos en la célula, ¿no?, tenemos pues por movimientos pasivos, por el transporte activo. Dentro de los movimientos pasivos simplemente es de acuerdo a las cargas, ¿no?, de la despolarización y la repolarización celular, ¿no?, el ingreso de aniones y cationes, mientras que en el transporte activo ya interviene la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no?, en el cual va a sacar el sodio al extracelular y va a ingresar potasio. Entonces el intercambio entre estos compartimientos se va a dar por ósmosis, el cual va a estar regulado por la presión osmótica y la presión oncótica, ¿no?, la difusión, la filtración que va a estar dada por la presión hidrostática de los capilares proveniente del bombeo cardíaco y la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, en los vasos sanguíneos tenemos, bueno, la presión hidrostática, ¿no?, el cual de por sí, por su misma, el agua y los solutos van a hacer que se mantenga una tonicidad dentro del intravascular, ¿no? Entonces en la parte superior va a estar el agua y los electrolitos, pero por su densidad las proteínas se van a ir a la parte inferior. Entonces al irse las proteínas a la parte inferior y con el agua que presiona, ¿no?, esto es una barrera suficiente para mantener esa barrera coloidosmótica. Por eso un paciente que está en buenas condiciones, tiene buena cantidad de proteínas y no tiene alterado su medio interno, está en una homeostasis, va a mantener el líquido intracelular, o mejor dicho, intravascular si le pasamos un cloruro. Pero si es un paciente que está en una hipoalbuminemia severa, ya sea por una desnutrición crónica, los que están en anasarca, entonces cuando ustedes le pasen el cloruro de sodio al intravascular, esto se va a ir fácilmente al intersticio, ¿no? Entonces van a ver ustedes los edemas de cúbito, ¿no? Si el paciente está de costado, todo el agua va a bajar para las zonas de declive, se le van a hinchar los ojos, van a ver la quemosis por la pérdida de proteínas, ¿ya? No hay una buena barrera coloidosmótica. Entonces el agua, ¿no?, se va a regular pues mediante varios mecanismos. La principal, la hormona antidiurética, ¿ya? Luego el mecanismo de la sed, ¿no? Luego también el mecanismo de concentración y dilución de la orina. Hay que tener en consideración que el riñón va a
excretar 170 litros de orina al día, pero de esos 170 solo orinamos promedio 1,5 litros. Luego, la aldosterona también va a influir en este sentido, esta que va a estar secretada en la zona glomerular de la glándula suprarrenal, va a reabsorber sodio en el túbulo colector e incrementa la entrada, ¿no?, mediante sus canales de sodio, eliminando también potasio. Luego tenemos el factor natriurético auricular, que también va a aumentar el filtrado glomerular, inhibiendo la reabsorción tubular de sodio, y la hormona natriurética, que inhibe la reabsorción tubular de sodio. Entonces, esto es el intravascular, ¿no?, el plasma, ¿no?, el 90%, esta es las proteínas, el 10%. Esto es en mayor cantidad, por eso es que esto está encima de las proteínas, esta es la barrera coloidosmótica, ¿no? Entonces, estas van a tener una osmolaridad y una osmolaridad. La osmolaridad viene a ser la actividad osmótica por volumen de solución, ¿no?, y va a ser medido por milimolitro, mientras que la osmolaridad es una actividad osmótica por volumen de agua y se mide en miliosmol por kilo de agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra osmolaridad normal? Esto lo calculamos mediante una fórmula, sacamos el dosaje de sodio por 2 más el cociente de glucosa entre 18 más la urea entre 5.6, nos va a dar, ¿no?, el miliosmol por litro. Entonces, si tenemos nuestra osmolaridad normal, por eso siempre hacemos la pregunta, ¿no?, cuando un paciente está con hipotensión, está en shock, ¿qué volumen van a poner? ¿Qué líquido van a escoger ustedes para mantener ese intravascular y poder mejorar esa presión arterial, ¿no? Van a poner un cloruro de sodio, van a poner una dextrosa, van a poner, no sé, mannitol, ¿no? Entonces ustedes tienen que escoger cuál. Aquí es la respuesta, ¿no? Alguien que tenga osmolaridad igual a la del plasma, por eso es el cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, la falta de agua, la hidropenia, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, estamos con diarreas, ¿no? Al estar con diarreas voy a perder líquido, entonces esta hidropenia va a hacer que a nivel intravascular y posteriormente en el extracelular aumente la osmolaridad sérica. Entonces, al aumentar la concentración de los solutos, ¿no?, esto va a activar mis receptores de la sed y de la hormona antidiurética, ¿no? La hormona antidiurética, pues, que es producida en el hipotálamo, ¿no?, en su núcleo anterior ventral, ¿no?, y va a secretar y se va a almacenar en la hipófisis posterior, ¿no? Esto va a actuar a nivel de los riñones para secuestrar agua, ¿no?, y no orinar. Mientras que la sed, también con sus receptores en el hipotálamo, al costado de donde se produce la hormona antidiurética, estas también, primero se activa la antidiurética. Si con la hormona antidiurética no he secuestrado, no he ahorrado tanta agua mediante la orina, he reducido mi orina, ya después se activa la sed, ¿ya? Y ya con la sed, pues, ya empezamos a tomar más agua para aumentar nuestra ingesta, ¿no? Y se regule esto y ya esté bien hidratado el paciente. Ahora, si nos vamos a una sobrehidratación, ¿no?, los pacientes que tienen las fotomanías, por decir, ¿no?, entonces ellos toman demasiada agua, en este caso ahí disminuye la osmolaridad sérica, ¿no?, porque tenemos osmoreceptores muy sensibles a nivel del sistema nervioso central en el hipotálamo, ¿no? Entonces nuestros osmoreceptores del hipotálamo se activan, se baja la osmolaridad, ok, entonces disminuyo la producción de hormona antidiurética, orino más, disminuyo lo de la sed, por lo tanto ya no hay ingreso de agua y aumenta la excreción de agua, ¿no? Entonces, de esta forma es un feedback que se va regulando, ¿no?, el ingreso y la salida de agua, gracias a estos receptores. Entonces, tenemos, pues, que el agua, ¿no?, tanto como los electrolitos se van a regular. Uno de los principales focos de acción es en el riñón, ¿no?, mediante la acción de la hormona de la aldosterona, ¿no? Entonces, acuérdense que nuestra nefrona es la unidad funcional del riñón, ¿no? Su filtración glomerular promedio de 120 mililitros por minuto, ¿no? Se va a encargar de filtrar los 170 litros de líquido, ¿no? Y van a observar agua, va a absorber solutos, ¿no?, el sodio, el bicarbonato, glucosa, el potasio, el fósforo, ¿no?, cloro, aminoácidos, albúmina, calcio, ¿no? En la primera porción, ¿no?, en el túbulo contorneado proximal se absorbe casi la gran mayoría, un 80%, después pasa por el asa de Henle, ¿no?,
allí ya es menos, ¿no? Y al final, ¿no? También se continúa reabsorbiendo la parte final de lo que queda de solitos de sodio, ¿no? Se excreta potasio y se sigue absorbiendo agua, ¿ya? Todo esto regulado, ¿no? Por la osmolaridad. Entonces, al tener aquí en la nefrona, ¿no? Nuestras arteriolas aferente, eferente que forman la cápsula de Bowman, entonces ustedes cuando hacen el corte pues, del riñón, ¿no? Tenemos la corteza, la médula interna y la médula externa, ¿no? Acá está la médula interna, médula externa. Entonces en la corteza es lo que se encuentra en la cápsula de Bowman de todas las nefronas, ¿no? Por eso es que cuando el paciente tiene insuficiencia renal, ¿no? O estamos entre la duda si es una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, ¿no? Eso lo van a ver ustedes, qué examen auxiliar podemos solicitar. Pedimos una ecografía de riñones para ver cómo está la corteza. Entonces, cuando es una insuficiencia renal crónica, ya la corteza está, si no es que ya está desaparecida, está en disminución. Entonces el radiólogo te va a decir riñones pequeños sin presencia de corteza renal. Ya se destruyó todo lo que es cápsula de Bowman. Entonces es una forma objetiva de decir es una insuficiencia renal crónica, porque ya los riñones están destruidos. ¿Qué vas a tener? Solamente asa de Henle, nada más. ¿Ya? Entonces, acuérdense de eso cuando le pregunten cómo diferenciar ecográficamente, viendo si hay o no presencia de corteza. Entonces, al ingresar pues la sangre, ¿no? Por la arteriola aferente, vemos que a nivel del asa de la cápsula de Bowman y del túbulo contorneado proximal, como en la osmolaridad es 300, isotónica, pero conforme va ingresando la médula externa y la médula interna, se hace hiperosmótica, ¿no? Entonces sube la concentración de solutos hasta 800, 1000, 1200, entonces ahí se va dando el intercambio de agua y electrolitos. Conforme va ascendiendo el túbulo contorneado distal, ya se hace hipotónico, ¿no? Y al final ya cuando llegan los conductos colectores, se hace la recolección y absorción de la última parte de agua. Entonces, ya solo es un resumen, ¿no? Donde la mayor filtración se da en el túbulo contorneado proximal, el 67%, seguido, ¿no? Del túbulo contorneado distal, ya con un 15 o un 5%. Entonces, los mecanismos reguladores del agua, ¿no? Estábamos diciendo, ¿no? Interviene pues la hormona antidiurética, ¿no? Se va a producir a nivel del hipotálamo y se va a almacenar en la parte posterior de la hipófisis, ¿no? Esto va a tener osmoreceptores, ¿no? Que ni bien detectan que hay una hiperconcentración de solutos, entonces hay que secuestrar agua, ¿no? Entonces actúa a nivel de los túbulos colectores, ¿no? Y empieza a la reabsorción de agua. Y luego tenemos también varoreceptores. Estos varoreceptores se van a encontrar, ¿no? En el seno carotidio, en el arco de la aorta, ¿no? En la aurícula también derecha, ahí vamos a tener estos varoreceptores. Estos se van a activar con hipovolemia. El paciente ya sea por pérdidas gastrointestinales, de repente una hemorragia, ¿no? Entonces hay hipotensión, ¿no? Entonces se activan los varoreceptores, ¿no? Por la activación del sistema simpático, ¿no? O parasimpático, empieza nuevamente la secreción de la misma para poder regular, ¿no? La absorción de agua y mantener la presión arterial. Entonces el equilibrio de agua y de sodio, ¿no? Básicamente viene a estar dado por la hormona antidiurética, ¿no? O la hormona del agua que se dice, ¿no? Entonces sabemos que la osmolaridad del plasma va entre 280 y 290. La que más se acerca es el cloruro de sodio o cristaloide, por eso que un paciente que está hipotenso escogemos el cristaloide, ¿ya? Porque es una osmolaridad similar y va a mantener mejor el intravascular. Entonces, si la osmolaridad disminuye, ¿no? Entonces va a haber supresión de la sed y de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, para evitar eso. Pero si se incrementa la osmolaridad, hay una estimulación de la sed y liberación de la hormona antidiurética. Y así, ¿cómo se llama? Va a haber una orina concentrada con hipernatremia. Entonces, nuestro organismo está en un completo estado de homeostasis, ¿ya? Siempre está en homeostasis. Por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal crónica, como ya los riñones están destruidos, o sea, la característica es la desaparición de la corteza, son riñones enanos,
entonces ya no va a haber la producción de la eritropoyetina, que es la encargada de formar los glóbulos rojos. Pero esto se va a ir perdiendo de forma paulatina, ¿no? Entonces, como nuestro organismo trata de mantener siempre esa homeostasis, trata de suplir esa pérdida de sangre, ¿no? Y activa otros mecanismos, hasta que desgraciadamente ya no puede, pues, ya por más que haga de todo nuestro organismo, ya se rompe esa homeostasis. Entonces aquí se habla de un síndrome de disfunción microcirculatoria y mitocondrial, o sea, cuando se pierde esa homeostasis, esa regulación entre agua y solutos de la célula y el intracelular con el extracelular, se pierde eso y es permanente. Va a haber un incremento de agua en el intersticio, va a haber proteólisis, deshidratación celular con aumento del tiempo y espacio de distribución de los fármacos, ¿no? Va a haber una poca respuesta terapéutica, mal pronóstico por daño hipóxico, fallo macro y microcirculatorio, mitocondrial, disfunción orgánica múltiple y al final la muerte. Entonces, cuando hay esa pérdida de homeostasis a nivel celular, entramos en ese punto de ya no regreso. Que por más medidas que ustedes hagan, el paciente se le va a morir. Ya es lo que pasaba con el COVID. Ya el paciente entraba en una acidosis respiratoria, no entraba, o sea, la oportunidad de entrar al ventilador mecánico era diferente de entrar hoy día a entrar una semana. Entrando una semana después ya era una desgracia a nivel celular. Por más medidas que hacías ya no había regreso atrás. Por eso, ¿ya? Entonces hay que ver la oportunidad de la intervención para salvar ese problema. Y esto ocurre con cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, de noxa que se produzca. Esto podemos verlo, por ejemplo, con la hiperlactacidemia, ¿ya? Cuando un paciente está en shock, entonces deja de hacer un ciclo aeróbico, pasando a un ciclo anaeróbico, ¿no? Entonces empieza a producir su energía a partir del ácido láctico. Entonces va a haber una hiperlactacidemia, pero este ácido láctico es dañino para mis células y por eso entra en el círculo vicioso de muerte. Entonces, cuando tenemos el ingreso de agua como la salida, ¿no?, y los electrolitos, es muy importante tener en cuenta el balance hídrico. Y este balance hídrico, si ustedes han podido apreciar en los pacientes en piso, ¿no?, tienen en la historia clínica, a la primera hoja nomás, el cuadrado, ¿no?, por días, ¿no?, del ingreso y el egreso, ¿no? Entonces el egreso, la orina, promedio 1,5 litros, heces, la respiración, la piel, ¿no?, promedio de 2,5 litros, y el ingreso ya sea por alimentos, ¿no?, o endovenosos, el agua metabólica de oxidación. Entonces siempre el balance hídrico debe ser 0. Todo lo que ingreso debo botar. Eso es mi homeostasis normal, mi balance hídrico 0. Entonces, si yo no mantengo esa homeostasis, un balance hídrico 0, entonces está pasando que me voy a la negatividad o me voy a la positividad. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No le estoy dando suficiente agua o le estoy dando demasiado?, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una mujer de 28 años con diarrea aguda de hace un día, balance del primer día en la hospitalización, oral solo ingirió 350, muy poquito, ¿no? Entonces probablemente esté con náuseas, con vómitos, ¿no? Si no tolera por vía oral, entonces tendré que dejarle una hidratación, tendré que ponerle antieméticos y dieta a tolerancia. Entonces parenteral le pasaron 1,5 litros, sangre 0, a veces están con anemias severas, ¿no? Entonces habrá que transfundirle, ¿no? El agua de oxidación, ingresó total 2.150, ya 2 litros 150. En egresos, orinó 500, ¿no? Ya casi en el rango de oligurio. Deposiciones 1,5 litros. Esto era pues, esto no es nada, digamos, ¿no? Pérdida insensible 700. La pérdida insensible que viene sacado por el factor 0.33 por kilo de peso por hora. Entonces su promedio es 700. Drenajes, vómitos 500. ¿No? Total de egresos 3.200. Entonces tenemos un balance hídrico negativo de menos 1.500. Entonces, ¿qué hago acá? Entonces me estoy quedando corta, tengo que pasarle más líquido parenteral, por lo menos 2 litros hasta 3, ¿ya?, para poder suplir este balance, las pérdidas que está teniendo el paciente. Y sobre todo, ¿no?, el tratar la causa, ¿no? Está con diarrea, sí, pero ¿qué tipo de diarrea, no? Entonces esto es lo que pasó, por ejemplo, en los pacientes con el cólera. Cuando, no sé si existían ustedes en la época del cólera, ¿no?, que los pacientes se morían.
todo en la costa del Perú se morían, eran unas diarreas, no sé, de 20 diarreas al día que hacían 10 litros. El paciente rápidamente se deshidrataba, ¿no? Pérdida de agua y electrolitos y con compromiso del sistema nervioso central, porque al final el cerebro es bien lábil a la subida o la bajada de sodio. Y el paciente se moría, en shock hipovolémico. Hasta que ahí llegó pues las bolsitas salvadoras, que era solo clorurito, agua y sal, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces ahí empezó las famosas bolsitas salvadoras. Entonces, esto de acá viene a ser incluso un marcador de calidad de atención, ¿no? Calidad en la atención de salud. Porque si tú ves que tu paciente revisa que en una semana está con balances negativos acumulados o positivos, ¿qué pasa? No lo estás controlando ese paciente, o sea, significa que no lo estás viendo. Entonces es un indicador de calidad de atención en salud, ¿ya? Como por ejemplo, otro indicador de atención en calidad de salud, las caídas. Si tu paciente se cae en la cama, ¿por qué? O sea, ¿qué está pasando en tu atención, no? Tú tienes que evaluar si el paciente tiene riesgo de caídas, ¿ya? Muy bien, entonces sabemos que tenemos pues mecanismos, ¿no?, que nos regulan la entrada de sodio, el agua, ¿no?, que son los principales que van a regular la osmolaridad. Entonces, ¿qué pasa si me deshidrato, ¿no? Y esto viene a ser ya la pérdida de agua, ¿no? Es la causa más frecuente, ¿no? La enfermedad diarreica aguda, acompañado, ¿no?, de vómitos. La complicación más importante de la diarrea, que se produce por la pérdida de electrolitos a través de la mucosa intestinal, ¿ya? La clasificación puede ser isotónica o isonatrémica, hipertónica o hipernatrémica, o hipotónica o hiponatrémica. En este caso, ¿cómo se llama? Vamos a ver las pérdidas, ¿no?, del agua, ¿no? Puede ser de deshidratación de grado 1, 5% del peso corporal, deshidratación de grado 2, el 10%, y de grado 3 más del 15%. Entonces, acá por ejemplo, en una gaseometría arterial, ¿no?, vemos pues los electrolitos séricos del paciente, la pérdida de sodio, ¿no? ¿Qué más? La pérdida de potasio, y vemos también en las heces como la gran cantidad de sodio que se pierde, ¿no? Entonces, si vemos nosotros que el paciente está deshidratado, ¿no? Pero clínicamente nosotros podemos ver cómo se encuentra. O sea, vemos las mucosas orales secas, ¿no? Vemos los piecitos, y en los piecitos también hay edemas, entonces obviamente no va a ser una hipotónica, ¿no? Una hipertónica, porque hay demasiada agua, entonces hay que ver qué tipo. Entonces, aquí con secas, ¿no? Y vemos que los electrolitos salen bajos, entonces una deshidratación hipotónica. Entonces, signos clínicos de deshidratación: va a haber ojos hundidos, ¿no? Siempre los extremos, las edades más extremas son más sensibles. Hablamos de bebés, lactantes o adultos mayores, ¿no?, que fácilmente ellos se descompensan. Entonces, a los niñitos lo vamos a encontrar con los ojos hundidos. La fontanela, normalmente cuando ustedes tocan la fontanela debe ser abombadita, ¿no?, pero cuando están con diarrea, deshidratados, va a estar hundida, ¿no? Las lenguas, las mucosas secas, disminución del flujo urinario. Este es un factor muy importante, justo le comentaba a sus compañeros en la mañana, ¿no? Que cuando ustedes hacen internos de medicina, llegan a las 6 de la mañana a piso, ¿no? Preguntan a la enfermera de noche: ¿qué está saliendo? ¿Algún paciente está mal? Sí, tal paciente está hipotenso. ¿Cuánto ha orinado? Porque ese es el primero que te va a indicar desde cuándo está con hipotensión. Si sigue orinando, el paciente te orinó, no sé, toda la noche 600 y ahorita está con hipotensión, es reciente. Pero si el paciente te dice ha orinado solo 100, no, pues esa hipotensión ya está de largo, porque solo 100, entonces es tu tiempo de acción también. Entonces no se olviden la diuresis. ¿Qué más? Cuando la deshidratación es marcada, ¿no?, va a haber el signo del pliegue, ¿no?, la piel seca. Jalan ustedes ahí, se va a quedar ahí arrugada la piel. Una orina concentrada. Y compromiso neurológico, ¿no? El paciente va a estar somnoliento, va a estar aletargado. ¿Qué más? A nivel de las funciones vitales, ¿no?, la presión arterial lo van a encontrar el paciente hipotenso. Incluso no van a palpar el pulso, ¿ya? Lo van a encontrar un pulso filiforme. Entonces, se supone, se asume que ustedes están bien. Entonces, si ustedes están bien, tómense entre ustedes la presión arterial, tómense la frecuencia cardíaca, ¿no?
auscúltense un minuto. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, examinen al paciente, me dicen que tiene tal presión arterial. Y luego cuando yo voy a hablar al paciente, no tenía presión el paciente, yo no sé de dónde me han sacado pulso, me han sacado, y eso ha pasado, no sé con qué grupo ha sido. El paciente estaba chocado y me habían puesto pulso y presión arterial. O sea, eso me dice que no practican entre ustedes. O sea, yo no sentía nada al paciente. Entonces, el paciente está con hipotensión, ¿no? Se le puede elevar las piernas para que disminuya, ¿no? O baje el flujo sanguíneo, ¿no? Y un poco que ayude a la bomba, al corazón. ¿Qué van a escuchar ustedes? Taquicardia, ¿ya? El corazón va a estar taquicárdico. Si el paciente tiene arritmia, siempre con el pulso, ¿no? Para contarle, ¿ya? Y siempre en un minuto. Va a haber una demora en el llenado capilar hasta que si por AVE no continuamos nosotros, no le damos un tratamiento a tiempo, entonces el paciente va a entrar en shock, ¿ya? Entonces, generalmente pues esto digamos por náuseas y vómitos, pero si el paciente está con hemorragia digestiva, ya lo han visto ustedes. ¿Qué se hace cuando el paciente está con hemorragia digestiva y recién está empezando? ¿Qué clínicamente harían para diagnosticar que está perdiendo sangre? ¿Qué examen? ¿Cómo evaluarían ese paciente? No, yo estoy hablando de semiología, yo no estoy hablando de laboratorio. El paciente te dice, ¿cómo se llama? Ya. El paciente hace una hematemesis, o el paciente hace una melena, le tomo la presión arterial, ¿no? Está echadito en su cama y tiene una presión de 110 sobre 70 y una frecuencia cardíaca de 80. Digo, es un sangrado aparentemente de no gran magnitud, porque no me está haciendo taquicardia ni me está haciendo hipotensión, ¿no? Pero yo tengo que hacer ahí una maniobra. ¿Qué después hago? Lo sientan para ver si hay ortostatismo, ¿no? Entonces ya, si el echado está así y lo siento, le vuelvo a tomar y ya no va a ser 110, sino me baja a 100. Entonces ya hay cambios hemodinámicos, o sea, entonces este sangrado sí es de gran volumen, ¿no? Entonces tienen que ver signos de ortostatismo, ¿no? Si hay caída de la presión arterial y hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces todo es clínico, solamente con su estetoscopio y su tensión. Entonces, en el caso pues, que vimos, ¿no? Era un paciente, ¿no? Con el famoso cólera, ¿no? Deshidratación moderada a severa, ¿no? Por vibrio cólera, con su acidosis metabólica, ¿no? Estaba con shock de tipo hipovolémico, ¿no? Hipotensión, taquicardia, taquipnea, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas, la anorexia, el cansancio, el dolor abdominal, a veces por la misma pérdida de electrolitos, especialmente potasio, ¿no? Empieza a tener calambres, ¿no? Puede hacer incluso ya después hasta un hilo por la hipocalemia severa, ¿no? Entonces el paciente ya al final se va a distender, pero es por hipocalemia. La sed intensa, ¿no? Signos ojos hundidos, saliva filando, o sea, espesa, mucosa oral y nasal seca, taquicardia, signo de lienzo húmedo, taquimia, vómito, aumento de la frecuencia de evacuaciones, heces líquidas. Ahora, si nos vamos al otro extremo, los edemas. Entonces, ¿qué pasa? Es una paciente, una abuelita con insuficiencia cardíaca, ¿no? Por una cardiopatía hipertensiva de larga data que ya ese corazoncito está recontra dilatado, hipertrófico, ¿no? Entonces ustedes saben que el corazón bombea la sangre, ¿no? Esa es la fracción de eyección, ¿no? Su fracción de eyección lo normal es mayor del 60%, nosotros tenemos más del 60%, pero esta abuelita su fracción de eyección es del 20%, o sea, a la justa, bota agua. Entonces esta abuelita va a tener problemas con regulación de líquido, de por sí va a tener agua, o sea, vamos a encontrarle con edema, podemos encontrarle con derrame pleural. Entonces en esta abuelita tenemos que conseguir balances hídricos negativos, ¿ya? Pero si esta abuelita le da diarreas, tengo que pasarle volumen, ¿no? Entonces, cuando ustedes le administran volumen a pacientes que tienen problemas con la regulación de agua, tienen que tener bastante cuidado, porque no es lo mismo que yo le pase 1 litro a ustedes a que le pase 1 litro a la abuelita. Se congestiona fácilmente y va a ser disnea por congestión pulmonar. Entonces, en adultos mayores, o de repente es un joven, ¿no? Que de repente está infartado y ya tiene su insuficiencia cardíaca por infarto cardíaco,
o pacientes renales o con hipertensión pulmonar, cualquier sea la causa, cirróticos, nefróticos, que tienen problemas en la regulación del agua, tienen que tener bastante cuidado en la reposición. Tiene que ser con bastante cuidado, ¿ya? Justo hablaba con sus compañeros en el grupo de la mañana, le decía, cuando el paciente está con hipotensión, tienen ustedes dos opciones, cristaloides y coloides, que no hay ninguna diferencia significativa entre los dos, ¿no? Pero 1 litro de cristaloide o cloruro de sodio es igual a 500 mililitros de la gelatina. Entonces nosotros preferimos usar en este tipo de pacientes menor volumen para que no se congestione, entonces usamos una gelatina, ¿no? Idealmente. Pero ese ideal no va a ser lo mismo por la sierra de repente, o aquí mismo en el Ministerio de Salud, ¿no? Donde es la persona la que paga. Entonces un cloruro puede estar 3 soles y una gelatina está 100 soles, un frasco. Entonces, con cuidado tienen que hacer su elección del líquido que van a pasar, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos al otro extremo, edemas. Se me pasó la mano de la abuela con diarrea, lo encharqué. Entonces, ¿qué pasó? Acumulación excesiva de fluidos en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo. Entonces, el edema va a ser clínico, ¿no? Va a haber un aumento del contenido acuoso en el espacio intersticial, ¿no? Va a ser tumefacto, hinchado, la dermis, tejido celular subcutáneo. A veces no solamente es por volumen, ¿no? Fármacos, el mismo corticoide. El corticoide a altas dosis hace que se te hinchen las manos, empiezas a retener agua y sal y no vas a poder hacer la flexión por este acúmulo. Entonces todo esto por las leyes de Starling, ¿no? Se regulan. Entonces la retención de sodio y agua se da. Entonces en una persona de tamaño promedio, el exceso de líquidos aproximado requerido para que el edema se haga aparente tiene que ser de 2.3 a 4.5 kilos, o cuando el líquido intersticial representa más del 10% del peso corporal. Entonces tenemos pues aquí el extremo arteriolar, el extremo venoso, cuando se da el cambio, ¿no? Del intercambio de agua y de solutos, ¿no? Va a estar regulado por la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿no? Bueno, ya les he dicho, si un paciente tiene buena albúmina, todo va a estar en el intravascular, pero si tiene baja albúmina, se va a ir al intersticio, ¿no? Las venas van a estar más ingurgitadas, ¿no? Porque están enanasadas. Entonces, ese es lo que explica el mecanismo de la ley de Starling. ¿Qué más? Entonces, el edema, ¿no? Cuando un paciente está en edema, en anasarca, generalmente es trasudado, ¿no? Por falla general, falla cardíaca, falla de riñón, falla de hígado, ¿no? Desnutrición crónica. Entonces, eso me hace un edema generalizado, que generalmente son trasudados, a diferencia del exudado, que es un localizado, ¿no? Una neumonía con derrame paraneumónico, ¿no? Es un exudado. Entonces, el edema, ¿no? Un paciente con anasarca, ¿no? ¿Por qué se va a dar? Porque hay pérdida de proteínas, un abuelito que no come, ¿no? Nadie lo visita, ninguno de sus nietos, cree que está comiendo y no está comiendo, entonces se desnutre, entonces pierde proteínas y lo van a encontrar hinchado. Al perder las proteínas hay disminución de la presión coroidosmótica, ¿no? Entonces todo el agua del intravascular se sale al extravascular, va a haber disminución del volumen circulante efectivo. Esto hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto hace que retenga sodio y agua, ¿no? Y aumento del volumen plasmático. Esto al final, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Porque esto va a aumentar la presión hidrostática, va a seguir generando retención de agua y aumento de la alginina vasopresina. Al final todo esto se vuelve un círculo vicioso, ¿ya? Entonces, ¿qué se le tiene que hacer? Darle, si el abuelito ya no tiene dientes, ponerle sus prótesis. Si el abuelito está con demencia y ya no me quiere comer, será una sonda y tenemos que darle soporte de proteínas. Mejora la nutrición y va a mejorar eso, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un paciente con edema, pues hay que averiguar, ¿no? De su inicio, ¿no? Si es agudo, si es crónico, ¿no? La localización, si es solo en cara, manos, tobillos, piernas, a veces el edema en esclarina, ¿no? La cabeza, el miembro superior, paciente que tiene cáncer, ¿no? A nivel intratorácico, ¿no? Si es solo en genitales, en abdomen, aumento de líquidos en cavidades, pleura, citis, ¿no? Si tiene derrame pleural, tiene ascitis, ¿no? Tiene derrame pericárdico, estamos hablando de una policerositis, ¿no? Entonces, ¿en dónde vemos policerositis? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Lupus en la cabeza, ¿ya? ¿Qué
¿Qué más? El horario, la presentación de estos edemas, si es matutino, vespertino, nocturno o sin relación con el horario. Por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia venosa, ¿no? Las varices. Entonces el paciente te dice, la señora que está con su artrosis, ¿no? Y todas las piernitas gorditas, eso ves, y entonces la paciente te dice, doctor, yo me despierto muy bien, pero en la noche mis piernas están hinchadas, la piel me revienta y me duele, ¿no? Entonces, y te fijas las piernas y tienen las venas tortuosas, ¿no? Y ahí hay maniobras que han visto ustedes en vascular, el signo de Perkins, ¿no? Le hacen para ver cómo están los vasos sanguíneos. La consistencia, si es blando, duro, ¿no? Un edema blando, como la mantequilla, síndrome nefrótico, duro, el mixedema, ¿no? El color, si es blanco, rojo, pigmentado, ¿no? La sensibilidad, si es indoloro, o la sensación de pesantez, ¿no? Doloroso, la temperatura, si es frío, caliente, ¿no? Los factores que lo aumentan o lo disminuyen, ¿no? Y síntomas o signos que lo acompañan o se asocian, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al edema. Entonces, acá vemos, pues, ¿no? Un niñito, ¿no? Que es frecuente en los niñitos, un síndrome urémico neolítico, ¿no? Secundario, entonces a una infección bacteriana, entonces el paciente empieza a hacer este síndrome nefrítico, ¿no? Empieza a hacer edemas, ¿no? Su carita hinchada, ¿no? Hasta que resuelve el problema. Cuando vean una carita hinchada, no solamente piensen en cómo se llaman en los edemas, y más si es solo carita, piensen en trombosis del seno cavernoso, ¿ya? Porque eso es una urgencia, una emergencia, ¿ya? Al paciente se les puede morir. Edema angioneurótico también, ¿ya? Entonces el edema hay que ver, ¿no? Si es bilateral, simétrico, si es unilateral o asimétrico. Si es bilateral, pues asimétrico, es un edema generalizado, puede ser por causa de falla del corazón, del riñón, del hígado, ¿no? O desnutrición. Si es solo en extremidades, ¿no? Predominantemente, probablemente un síndrome de mala absorción, las embarazadas, la preeclampsia, las embarazadas también por el aumento de la presión del bebé, presionan los vasos pélvicos, ¿no? Causas idiopáticas, por fármacos también, es muy común, ¿no? Pacientes hipertensos que le damos amlodipino hacen edema en miembros inferiores y te dicen, doctor, se me están hinchando las piernas. Entonces, si es muy molesto y aparte tienes insuficiencia venosa, paciente con hipertensión y con insuficiencia venosa, que ya tiene edema, ¿le vas a dar amlodipino? No, pues, porque le va a ser peor el edema. ¿Ya? Entonces tienen que coger qué fármaco. Pacientes, si por ahora ve pacientes hipertensos, tomen Alapil. Doctor, tengo mucha tos, una tos que me ahoga. Es el Alapil que le está causando la tos. Entonces tienen que saber ustedes los efectos adversos de los medicamentos. ¿Ya? ¿Qué más? Si es por mixedema, un linfedema primario, ¿no? O lipema. Ahora, si es regional, unilateral o asimétrico, ¿no? Eso generalmente es insuficiencia venosa o la trombosis venosa profunda. Un linfedema secundario filayáceo, que en Perú no lo tenemos, pero sí tenemos otro tipo de parásitos que se pueden dar. Lesión del tejido blando por infecciones, quemaduras o inmovilización de una parte del cuerpo. Por ejemplo, el paciente que tiene, me he hecho acordar el caso de una señora de 60 años, ¿no? Que se fracturó el malleolo, le pusieron una bota de yeso, estuvo inmovilizada 3 semanas y después fue a la emergencia para que le sacaran la bota de yeso, pero como estuvo inmovilizada en casa, se había hecho una trombosis venosa profunda. Le sacan el yeso y la señora sale, ella se va de alta y menos mal que fue afuera en la calle nomás, que hace su embolia. Disnea súbita, dolor torácico, directo otra vez en la emergencia. Y en esa época que estaba en COVID, era pues, ahí mismo disnea, váyase a COVID. Y el familiar, no es COVID, mi mamá acaba de salir ahorita, porque ya le están mandando a COVID, vaya COVID. Entonces tuvo que reclamar y ya la pasaron para el área normal, que no era COVID. Y la señora había hecho una tromboembolia pulmonar masiva, la señora como dice, se salvó. Era una tromboembolia así, masiva, o sea, la trombolizaron, se salvó la señora porque era para que se muera. Las imágenes que ustedes veían en la angiotomografía. Se salvó la señora. Pero, o sea, vamos ahí a los riesgos, pues, ¿no? O sea, justo la bota de yeso, la trombosis, la desgracia. Pero siempre piénsenlo, ¿ya? Diagnóstico diferencial de los principales cuadros, ¿no? Entonces, si es un edema generalizado, ¿no? Habrá que hacer pues, la anamnesis, ¿no? Si tiene enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, renales, ¿no? En las cardíacas, pues el paciente va a tener la historia de disnea de esfuerzo, ortopnia, disnea paroxística nocturna, ¿no? Disminución de la diuresis, edema, ¿no? En el examen físico ya lo que ha visto todo en cardiología, ¿no? Que va a depender, ¿no? De qué tipo de afección esté dada, pero lo general que vamos a encontrar en un paciente con insuficiencia cardíaca va a ser irritación yugular,
galope cardíaco, subclinitantes, ¿no? Cianosis periférica, enfermedades frías. En hepático, ¿no? Ya han visto en la parte de gastrointestinal, ¿no? Aparte de tener los antecedentes, ¿no? No solo el lugar de origen, ¿no? Abancay, ¿no? Zonas endémicas de virus de hepatitis B, a Ayacucho. Entonces, edemas en miembros inferiores, la citis, ¿no? La circulación venosa. Me acuerdo mucho de un cura, ¿no? Un cura que venía de Ayacucho y venía por cirrosis hepática y no era alcohólico, ¿no? Es un cura, viene de Ayacucho, es zona endémica de virus de hepatitis, ¿no? A ver, alguien lo sabe, salió virus de hepatitis positivo, ¿no? Renal, ¿no? Igual la historia de una enfermedad renal, ¿no? Entonces ya tienen las pruebas complementarias de acuerdo al daño. El grado de clasificación de edema, ¿no? Mencionan, ¿no? Grado 1 con una leve depresión sin distorsión visible del contorno y desaparición casi instantánea. Grado 2, depresión de hasta 4 milímetros y desaparición en 15 segundos. Grado 3, depresión de 6 y recuperación en 1 minuto. Y grado 4, cuando hay una depresión profunda de más de 1 centímetro con persistencia de 2 a 5 minutos. Generalmente son típicos de los síndromes nefróticos. Una mantequilla, ¿no? Este acá es un linfedema. Entonces, la sobrehidratación se traduce en un aumento de peso, en primer lugar, ¿no? Y cuando se retiene un volumen mayor va a haber un edema clínico, blando con fovea y duro en caso de linfedemas o la piel de naranja. Entonces, miren acá, le ponen los deditos y quedan la huella, ¿no? Miren acá los piecitos, ¿no? Están edematizados, este es más mayor edema comparado con este, ¿no? Este acá es típico síndrome nefrótico. Entonces, muchas veces el líquido se va a las zonas de declive. Entonces, le buscan, ¿no? Y ven la tibia, uy, este huesito no hay edema, pero va a la parte posterior y queda en la huella. Entonces, hay que buscar en las zonas de declive, hay que buscar en el sacro, en los flancos, ¿no? Y sobre todo más en pacientes postrados, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda con respecto a agua?